Hola, buenos días. Estás en las biografías de poder. Ahorita compartiré contigo la biografía de Emilio Azcárraga Milmo, de 1930 a 1997. Milmo fue un personaje muy importante para Televisa, después de que su papá había creado ciertas cosas. Emilio Azcárraga Milmo vino a innovar. Él ansiaba trabajar con su papá, pero su papá no le había dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque él valoraba más a su yerno que a Emilio Azcárraga. Pero él le pidió una oportunidad que el papá años más tarde le quiso dar. Milmo le dijo: papá, dame la oportunidad de trabajar en tus empresas. El papá le dijo que era un flojo, que no hacía nada y que el hombre se tenía que ganar su reputación él mismo. Entonces él le dijo que entonces iba a vender puerta por puerta para una empresa francesa, y empezó a vender y fue tan exitoso. Empezó a ser exitoso constantemente, más lo hacía en las ventas. Él nació el 6 de septiembre de 1930 en el Hospital de Santa Rosa de San Antonio, Texas. Hijo único varón de Emilio Azcárraga Viduarreta, magnate mexicano de la industria de la radiofusión de ascendencia vasca, y de Laura Milmo Hitman, norteamericana descendiente de irlandeses. Estudió la primaria en el Colegio Simón Bolívar de la Ciudad de México y la secundaria en la Culver Academy de Indiana, Estados Unidos, en 1947. Abandonó la academia sin graduarse ante el disgusto de su padre. Comenzó a trabajar por cuenta propia vendiendo enciclopedias británicas en el Distrito Federal. Nació el 6 de septiembre de 1930. Era hijo del empresario Emilio Azcárraga Viduarreta, que era un magnate mexicano, y la esposa de él era Laura Milmo Hitman. Pero como su papá no le quiso dar la oportunidad, él empezó a vender enciclopedias. Una vez llegó a una casa y le dijo: hola, ¿cómo está? Vengo a venderle una enciclopedia. Y la señora le dijo: no tengo tiempo. Entonces Milmo vio una foto donde ella había viajado a Venezuela y le dijo: wow, qué hermosa foto. Y ella le dijo: allí yo había viajado a Venezuela. Y entonces Milmo empezó a llegarle por ahí. ¿Por qué? Porque usó cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y gracias a eso vendió su primera enciclopedia. Después laboró primero en las estaciones de radio y después en Telesistemas Mexicano, o sea, TCM, negocios de su padre, con quien siempre mantuvo relaciones difíciles. Según se cuenta también, se dice que competía por su afecto y reconocimiento con su cuñado, Fernando Díaz Barroso, casado con su hermana mayor Laura, quien era al parecer el hijo
que hubiera deseado tener en ese tiempo Azcárraga. Milmo era considerado un playboy, cuya mayor cualidad era ser el junior del gran empresario que monopolizaba la televisión en México. Mejía Fabricio nació en Televisión, la novela de Televisa. Aquí vemos como el papá de Milmo tenía más consideraciones con su yerno. ¿Por qué? Porque él pensaba que Fernando Díaz era el hijo que hubiera deseado. Pero conforme pasó el tiempo, Milmo fue visualizando lo que el papá no había visto. Él fue viendo que él podía llegar y hacer grandes cosas. El 15 de enero de 1952 contrajo matrimonio con María Regina Chonduve. A su boda asistieron el presidente Miguel Alemán, Ramón Beteta, secretario de Hacienda y Crédito Público, el empresario Tomás Braniff y muchas más personalidades de México del medio siglo. Tras 8 meses de matrimonio y un mal parto, su esposa falleció. El 15 de enero de 1952 contrae matrimonio con María Regina, pero 8 meses después de un mal parto, ella fallece. Entonces, Milmo se tira al vicio, se tira a la tristeza, porque había perdido lo que más había querido en la vida, porque había perdido a la mujer que él amaba. Y de allí estuvo relación tras relación y perdió el enfoque. No sabía qué hacer. Un día el papá lo visitó y él le dijo que a qué había ido. Si ya no lo podía regañar, si ya no lo podía castigar, que ya había perdido lo que más amaba, no le importaba lo demás. Entonces el papá Vidarrueta le dice a Milmo que le tiene una buena noticia, que él iba a ir a trabajar a la radio de la compañía de su papá, y entonces allí le prometió Milmo que él haría todo lo posible por empezar a vender, y que si no vendía nada, se iba a regresar a seguir vendiendo enciclopedias. A lo que el papá estuvo de acuerdo. Unos meses después, Milmo tuvo sus primeras ventas. Al constituirse Telesistemas Mexicanos, Azcárraga Milmo figuró como gerente y tuvo una participación de 500 acciones de un total de 10,000, en las cuales su padre poseía 4,000. En XCW Canal 2, Azcárraga Milmo inició varios negocios como el programa Super Remate de Autos, cuyo éxito lo hizo durar 19 años en el aire. Asimismo, incursionó en el medio de los espectáculos con la puesta en escena en México de obras musicales de Broadway como Rin Rin, Llama el Amor. En 1597, con otros jóvenes de familias adineradas, Miguel Alemán Jr., Otón Vélez Jr., Gabriel Alarcón Jr. y Rómulo O'Farrill Jr., entre otros, fundó el Club de los 22, integrado en su mayoría por futuros herederos de grandes fortunas. El 26 de marzo de 1958 contrajo nupcias con su segunda esposa, con la francesa Pamela de Sulmont, en presencia del embajador de México Jaime Torres Bodet.
procreó 3 hijos y en 1865 obtuvo el divorcio para contraer un tercer matrimonio con Nadine Jean, madre de quien fue su único hijo varón y heredero, Emilio Azcárraga Gil. Aquí se casó una vez con la francesa, pero como solamente tuvo 3 hijas, le pidió el divorcio unos años más tarde y después se casó con Nadine, donde procreó a su único hijo varón, que hoy en día es el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Gil. El 19 de enero de 1960 se publicó la primera ley de radio y televisión, en la que se ratifica el dominio directo, inalienable e imprescindible de la nación sobre el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas y el régimen de concesiones, y se dispone que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público. Por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social, que es contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de la forma de convivencia. Aquí vemos cómo a través del tiempo va adquiriendo fama, se va desarrollando con otras empresas y más con el gobierno. Es cierto, Emilio mismo nació en cuna de oro, pero eso lo ayudó a tener la visión y convertir a la televisión mexicana en una de las televisiones de satélites en el mundo. Fue la primera televisión la que pudo compartir por medio de un satélite, y más de 400 personas vieron esa primera transmisión. En sus discursos con motivo del Día de la Radiofusión, el presidente Adolfo López Mateos insistió siempre en la función social de la radio y la televisión. La radiofusión no es una simple empresa comercial. Los instrumentos que ustedes manejan por el formidable poder de la difusión que pueden alcanzar rebasan el límite de un simple negocio, ya que en sí llevan una influencia que alcanza a todos como pocas. Esta industria se salen de la estricta función material que generalmente pueden tener otras. No podemos concebirlas como productoras exclusivas de programas comerciales. La radio y la televisión no deben concretarse a ser simples medios de esparcimiento, sino también antenas alertas de la enseñanza popular, de la difusión cultural, de las edificantes tradiciones históricas morales legadas por nuestros antepasados, y erigirse en guardianas celosas de la limpieza de nuestro idioma con el cual expresamos nuestro pensamiento y nuestra emoción. Aquí el presidente Adolfo López Mateos dijo que la televisión era muy importante. La televisión y la radio eran cosas que eran muy importantes para todo el mundo. Esta orientación social no era compartida por los concesionarios y menos por Azcárraga mismo, quienes resistían cualquier injerencia gubernamental y consideraban que la educación y la cultura era responsabilidad del gobierno. Aficionado a los deportes, Azcárraga mismo emprendió el proyecto del Estadio Azteca, aconsejado por Guillermo Zamacona, un ejecutivo de la cervecería Cuauhtémoc. Su descuido durante las obras provocó que los costos se elevaran y que la preventa de palcos no fuera la proyectada. Ante las dificultades financieras, tuvo que acudir a su padre,
quien le brindó ayuda, no sin comprobar que su hijo merecía el apodo del príncipe idiota, como lo había bautizado públicamente él mismo años antes. Mejía Fabricio, ya citado, ya que había invertido en un elefante blanco, sin embargo, inaugurado el 29 de mayo de 1966, el estadio resultó a la larga un gran negocio en el que convergían la venta de palcos, de boletos de entrada, de cerveza, etcétera, así como los negocios del equipo de fútbol de la América y de la publicidad durante las transmisiones de los partidos. Aquí empieza uno de sus grandes sueños de Milmo: inaugurar el Estadio Azteca. Pedro, que era el arquitecto de ese proyecto, fue y lo vio y le dijo cómo iba a quedar el estadio. Pero la inversión iba a ser muy grande, para lo que Emilio Azcárraga mismo tuvo que buscar inversionistas. Pero las cosas se le habían salido de control al arquitecto en un descuido que mismo tuvo. La inversión era del 20% más, ya que eran 120,000 toneladas de acero y cemento, 40 metros de alto, y albergaría más de 100,000 personas. Y lo más importante, medio siglo después, la noche del 27 de junio del 2018, la gigantesca arena deportiva fue anfitriona de un cierre de campaña del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con la aparición en el escenario del candidato en el horario estelar de las 21 horas, transmitida en Foro TV. Tenía una frase: la mafia del poder, como les llama López Obrador a Televisa, a Carlos Slim y a muchos de los empresarios y a muchos de los expresidentes. Pero aquí vemos cómo habían llevado varios años de pelea entre Televisa y el presidente López Obrador. Por eso hoy me doy cuenta que solamente cambiaron la estrategia. Siguen siendo los mismos presidentes los que gobiernan. Solamente le doy al pueblo y lo mantengo ignorante. Le doy el pescado y el pueblo se mantiene en la ignorancia, y después yo hago como que hago, pero también hago como que robo. Así el cierre de campaña fue en el Estadio Azteca, ya que el 60% de la gente venía de Televisa y de muchas personas que miraban Televisa con mayor probabilidad de ganar, sin importar el partido. Correspondía a una gran tradición político-empresarial que data de los inicios de la televisión mexicana en los años 50. Fue una tradición iniciada por el fundador de la firma, Emilio Azcárraga Vidaurreta, perfeccionada por su hijo Emilio Azcárraga Milmo y heredada por su nieto Emilio Azcárraga Gallín. Después de todo, una empresa de medios masivos depende mucho de la buena voluntad del gobierno y vigente para la renovación de concesiones de difusión, para el otorgamiento de nuevas concesiones y para que detenga o antepere la llegada de nuevos competidores: Fernández, Claudia y Pedman, Andrew el Tigre, Emilio Azcárraga Milmo y tu imperio Televisa. Aquí vemos cómo Televisa sigue creciendo. A pesar de la resistencia de su padre, Azcárraga mismo logró que se encargara por
completo de la producción de programas siguiendo la tendencia estadounidense sin injerencia de los patrocinadores y de las agencias de publicidad, de lo que permitió la venta directa a los anunciantes. Así Televicentro de México se convirtió en la capital mundial de la televisión de habla hispana. En sus 17 estudios se producían hasta 20 telenovelas al año con actores españoles, argentinos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos y peruanos. Sobre esta base, al crearse Televisa, después los estudios San Ángel se convertirían en la fábrica de estrellas que al estilo de Hollywood de los años 30 y 40 formarían a partir de cero actores y estrellas de fama internacional como Lucía Méndez y Verónica Castro. Con el apoyo de sus estaciones de radio y de sus revistas de espectáculo, asimismo, Televisa llegaría a ser la mayor productora de televisión del mundo, capaz de abastecer el 70% de los contenidos de sus canales y de exportar con gran éxito telenovelas como Los ricos también lloran. Aquí vemos cómo iba creciendo cada vez más. Y en San Ángel, allí hacían artistas de primera fama como Lucía Méndez y Verónica Castro. En abril de 1965 se lanza el satélite Pájaro Madrugador y Azcárraga mismo invitó a México a Harold Rosen de la empresa dueña del satélite y lo llevó ante el presidente Díaz Ordaz para proponer que México fuera el primer país en tener un satélite estatal, pues además de sus múltiples usos era sumamente oportuna la adquisición, dada la proximidad de las Olimpiadas de 1968. No tuvo éxito. Sí se terminó la Red Nacional de Telecomunicaciones iniciada en 1963, que incluyó la Red Federal de Microondas y la Estación Terrestre para Comunicaciones Espaciales de Tulancingo, Hidalgo. Pudo usar por primera vez en México el satélite mencionado para transmitir una pelea de box desde Londres. Más tarde el gobierno mexicano entraría al consorcio Intelsat, lo que le permitiría a Azcárraga mismo usar sus satélites el mismo año en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Comenzó a transmitir por el Canal 5 la telesecundaria con la serie Yo Puedo Hacer. Aquí vemos como en 1965 lanza el Pájaro Madrugador, que era el satélite que mismo quería que su papá le ayudara a invertir, ya que eran millones de dólares. Pero el presidente Díaz Ordaz le dijo que estaba bien, que era un proyecto visionario, pero que él seguiría apoyando con el proyecto de microondas. La caída de un caballo que lo inmovilizó temporalmente salvó a Azcárraga mismo de perder la vida el 12 de diciembre de 1965 al no abordar el avión privado de los O'Farrill que se desplomó sobre el lago de Texcoco, accidente en el que murió su cuñado Fernando Díez Barroso, quien iba en su lugar a una reunión de negocios en Acapulco. El deceso del favorito de su padre no aseguró automáticamente que Azcárraga mismo fuera su heredero indiscutible, ya que pocos le veían capacidades para manejar la empresa. El 17 de mayo de 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró a Azcárraga mismo su consejero en materia de radio y televisión con una remuneración anual de $100 de oro. A partir de entonces tendría puerta abierta a la residencia oficial de Los Pinos hasta su muerte. El 24 de junio siguiente, Díaz Ordaz rompió el monopolio televisivo en el Valle de México. Solo había algunas pequeñas televisoras independientes en provincia al otorgar 2 concesiones para transmitir televisión: Canal 13,
Grupo Radio Centro y organización impulsada de la radio y la XHTIM. Canal 8 a Televisión Independiente de México TIM, una alianza de los empresarios Guillermo Salas, Gabriel Alarcón, Manuel Barbachano Ponce y la familia Garza Sada, dueña del Canal 6 de Monterrey y que finalmente se haría del control total de la empresa. Iniciarían transmisiones con la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968. El 1 y el 25 de enero de 1969, el segundo Sánchez de Armas Miguel Ángel, apuntes para una historia de televisión mexicana. Azcárraga mismo atenuó la intervención del Estado en televisión, pero que sean los rating. Al lanzar con nuevos valores como Chespirito y Raúl Velasco, con un nuevo formato de ferrocarril, programa de varias horas y telenovelas importadas como Simplemente María, así como eventos deportivos que captaban audiencia cada vez mayores. Hacía todo para ganar el mercado, aunque al parecer su intención real era competir fuertemente solo hasta forzar la fusión con televisión independiente, recrear el monopolio y compartir las ganancias de un negocio muy redituable. Fernández Claudia y Palman Andrew Trigueros y mismo y su imperio Televisa. Aquí vemos cómo Emilio Azcárraga se empieza a unir después de la muerte de su padre, se une con televisoras independientes y uno de los acuerdos fue ya no comprarle a Estados Unidos, sino ellos mismos hacer sus propias ediciones, y así empezaron con el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, que ha sido muy famoso y que ha llegado a muchos países. La transmisión de la Copa Mundial de Fútbol desde el Estadio Azteca produjo a Azcárraga mismo jugosas ganancias que aumentaron con la colocación por primera vez en México de pantallas gigantes en el Palacio de los Deportes, la Arena México y Teatro Insurgentes, así como en 3 puntos de la ciudad de Nueva York. También lucró con la venta de derechos de transmisión para América Latina y Europa, lo cual causó la cólera del European Broadcasting Union EBU, porque Azcárraga mismo no le vendió los derechos que supuestamente había prometido, aprovechando el evento. Guillermo Cañedo, al crear CONCACAF como afiliada a la FIFA, aseguró la calificación de México en toda futura Copa Mundial. Independientemente de su actuación mediocre, así quedó garantizado que el estadio fuera fuente permanente de buenas utilidades. A partir de entonces las masas de aficionados se congregaron en monumentos públicos como el Ángel para celebrar los triunfos de México. Aquí vemos cómo él fue el primero en transmitir el mundial a nivel mundial del año 1968. El ámbito político de Azcárraga mismo también obtuvo logros a las 23 horas del 7 de septiembre de 1970. Principió la transmisión por el Canal 2 de noticieros 24 horas conducido por Jacobo Zabludovsky, operador y eficiente de la propaganda gubernamental, producido por la nueva Dirección General de Información y Noticieros encabezada por Miguel Alemán Jr., creado a sugerencia del presidente Díaz Ordaz. El noticiero tuvo una duración de 90 minutos con noticias, entrevistas en vivo, informes especiales, creativo y hábil periodista. Zabludovsky supo atraer al gran público de todas las clases sociales y gozar de una credibilidad prácticamente definida, que era noticia en México también que no era. El hombre de los anteojos cuadrados, de la sabia corbata negra, supo atraer mucha gente.
Yo todavía conocí a Sabludowski, todavía llegué a ver algunas de sus noticias. Ya después tuvo Doriga, y así era como Milmo el Tigre, un hombre visionario, un hombre adelantado a su época, iba avanzando rápidamente con la televisión. Y como iba pasando el tiempo, él no se dio por vencido. En 1972 murió Emilio Azcárraga Vidaurreta, que era el papá de Milmo. El lugar del sepelio, el Panteón Español. Azcárraga, Milmo y Garza Sada decidieron la fusión de sus empresas. El gobierno de Echeverría, tras intentos calvideó, dirigido por Azcárraga, Milmo y por Miguel Alemán Jr., asesor presidencial en comunicaciones y director de Relaciones Sociales y Políticas del PRI, aprobó la fusión siempre y cuando se dedicara un canal a la educación y la cultura. Se especula que Echeverría vislumbró la posibilidad de convertirse a una nueva empresa en un poderoso vocero supereditado. El 28 de noviembre de 1972 se firmó el convenio respectivo. Unos días después, el 8 de enero de 1973, comenzó a operar la empresa de televisión más grande de América Latina, Televisión vía satélite, que hoy en día se llama Televisa, integrada por un 75% de la televisión mexicana y un 25% restante de la televisión independiente. Por su parte, el gobierno publicó el 4 de abril de ese mismo año un reglamento que regulaba más estrictamente el contenido de la programación televisiva pública y privada, así como el tiempo máximo de transmisión que se podría dedicar a la publicidad. Aquí vemos cómo se unen dos empresas, y esas dos empresas constantemente estaban enfrentándose una a otra, y la única solución de Milmo era fusionarse con ella, ya que las dos televisoras estaban perdiendo mucho dinero. ¿Por qué? Porque Televisión Independiente se empezaba a llevar a los artistas de Televisa. Pero eso fue lo que les ayudó a convertirse en una de las televisoras más importantes del mundo, más importantes de América Latina en ese tiempo. Vemos que en 1982 convino con López Portillo la instalación de los satélites Morelos, que inicialmente serían de uso exclusivo para esa empresa. El primer satélite comenzaría a funcionar 3 años más tarde. La nacionalización de la banca no fue el agrado de Televisa, pero Azcárraga Milmo, siempre temeroso de acciones de esta naturaleza, se guardó sus opiniones políticas, y 2 días antes de terminar el periodo presidencial recibió 95 concesiones a favor de Televisión de Provincia, filial de Televisa. El siguiente presidente, Miguel de la Madrid, trató de parar estas concesiones y solo le otorgó 75, pero reformó el artículo 28 constitucional para fijar la comunicación vía satélite como una de las áreas estratégicas de exclusividad estatal ya citado. Vemos cómo mismo un personaje adelantado a su tiempo, que le llamaban el Tigre. El Tigre, como así se le decía a él, fue lo que le hizo
seguir y seguir adelante. En 1985 se publicó el libro Televisa, el quinto poder, coordinado por Raúl Trejo del Arbre, en el cual diferentes especialistas analizaron el enorme poder que esta empresa había adquirido y que se concentraba en la persona de Azcárraga. Y en 1985 fue el terremoto que sacudió la Ciudad de México. Parte de la infraestructura de Televisa fue dañado y muchos de sus trabajadores fueron dañados. Pero Emilio Azcárraga tuvo una reunión con su personal y dijo que iban a levantar la empresa más fuerte para que ya no se cayera. Pero que todos sus empleados iban a ayudarles Televisa a seguir adelante, ya que sus empleados eran de la familia de Televisa. En 1991 se dio por terminada la asociación que existía desde 1955, las familias Sofar y Alemán. La separación implicó problemas financieros para Televisa porque debía hacer efectiva las participaciones de capital y en lo personal para Azcárraga mismo, que debía esforzarse por conservar el control de la empresa cuyas deudas ya ascendían a más de 400 millones de dólares. La solución fue obtener préstamos con ayuda del presidente Salinas y cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. En esos años inició su relación con Adriana Abascal, quien lo acompañaría hasta la muerte. En las elecciones intermedias de 1991, la manipulación informativa de Televisa fue encubierta mediante anuncios del Programa Nacional de Solidaridad Pronasol, que ensalzaban indirectamente al PRI y su gobierno. Ante las protestas, Azcárraga mismo declaró públicamente: Televisa se considera parte del sistema gubernamental y como tal apoyo a las campañas de los candidatos del PRI y del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, es nuestro líder máximo y estamos muy contentos. Aquí vemos cómo mismo tenía una deuda de más de 400 millones de dólares. Deuda que Salinas le ayudó a pagar, ya que al quitar su unión con la televisora independiente, pues solamente le quedaron deudas, pero rápidamente le ayudó el presidente Salinas, que fue el que abrió el estado para que entraran nuevas empresas y para que México saliera a competir contra otros empresarios en el mundo. Después vinieron telenovelas, María Mercedes, Mariela del Barrio y Marimar de Thalía eran sus mejores productos de importación. Sin embargo, Televisa había terminado 1996 con pérdidas netas de 598.5 millones de pesos y enfrentaba graves problemas. Sus acciones y su rating bajaban. Inclusive Hechos de la Torre amenazaba 24 horas de Sabludowski, quien perdía credibilidad, y subían las necesidades de financiamiento para proyectos como Sky. Solo crecía la guerra abierta y encubierta entre Televisa y TV Azteca por la audiencia y los anunciantes. Azcárraga mismo, presionado por la Wall Street, tuvo que atender estos problemas durante sus últimos meses de vida y con su salud mermada, enfermo de melanoma y padeciendo de grandes dolores de cabeza. Aún logró extender sus inversiones a España, pero fracasó en hacerse de los derechos del fútbol español.
hizo regresar a la televisora a Miguel Alemán, le pidió que quedara al frente temporalmente a su muerte, pero Alemán se rehusó. En su último acto conocido de influencia política, pidió ayuda al presidente Zedillo, que sus deudas no impidieran que su hijo heredara Televisa. Zedillo ordenó a la Comisión Nacional Bancaria que insistiera a los bancos acreedores que reestructuraran estas deudas. Por otro lado, quizás en previsión de la derrota del PRI, Azcárraga mismo se acercó a Carlos Castillo Peraza del PAN y a Andrés Manuel López Obrador del PRD. El 14 de enero de 1997 anunció en 24 horas que su hijo sería el nuevo presidente de Televisa en una videoconferencia dirigida por Sabludowski. El siguiente 16 de abril, a bordo de su yate Eco en aguas internacionales, Azcárraga mismo murió. 2 días más tarde, en una impresionante ceremonia, las cenizas de quien había declarado "Yo no soy cristiano sino guadalupano" fueron depositadas en la Basílica de Guadalupe. A su muerte, las acciones de Televisa cayeron 1.35% en un solo día. José Agustín escribió en la jornada: su manera de hacer televisión fue devastadora, reformó la identidad nacional, impulsó estereotipos, exprimió los mitos populares, propició el autoritarismo y la prepotencia, alentó el machismo, el sexismo, el racismo y el analfabetismo funcional, fomentó ideales de una nueva materialidad elemental, pero sobre todo y aquí termina con el heredero, que es Emilio Azcárraga Jan, que nació de Nadine Jean y aparte tenía 4 hermanos. Es hijo de Emilio Azcárraga y la tercera esposa de Nadine Jean, y nieto del fundador del grupo Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Tiene 3 hermanas, Alessandra, Ariana y Carla. Su primera esposa, Alejandra de Cima Alderete, fue víctima de cáncer desde muy temprana edad, mismo que ya fue superado, y creó la Fundación Cima. Se divorciaron en 2002, el 28 de febrero del 2004. Emilio Azcárraga Jean contrajo nupcias con Sharon Factis Curian, con quien tiene 3 hijos, Emilio, Daniel y Hanna y Mauricio. Emilio Azcárraga Jean es presidente del Grupo Televisa desde los 29 años de edad, al fallecimiento de su padre, Emilio Azcárraga mismo. En 1997 es uno de los empresarios más ricos de América Latina, con la fortuna estimada en $2,000 millones, según un artículo de la revista Forbes del 2011. A la fecha de este artículo es el consejero de los siguientes negocios: Panamés, Actival, Hombres de Negocios, Univisión, así como de los grupos Ciudad de México, Endeavor y AXO. El 24 de marzo de 1997 fue designado presidente de la Organización de Televisión Iberoamericana, OTI, tras el fallecimiento de Guillermo Cañedo de la Bárcena, fundador de este organismo. Es dueño del Club América. El 12 de febrero del 2006, bajo la filial Apuestas Internacionales y su socio extranjero Essential Game, inició con el negocio de los juegos de lotería y sorteos con centros de apuesta Play City. A la fecha, con 21 centros, además de juegos y sorteos con la marca Sorteos del Trébol, que se distribuyen por medio de diversos comercios. Televisa también poseyó un 25% de las acciones de la aerolínea bajo costo Volaris, mismas que se vendieron a principios del 2010. Desde el 2006, la inversión de Televisa fue equivalente a 8.7% de los ingresos, frente al 4.3% promedio del resto de las 10 principales, y la diferencia fue ensanchándose, de modo que hoy invierte en Cannes
30%, mientras los otros gigantes contribuyen con el 3.4%. La empresa de Azcárraga Gallín es décima por ingresos, los otros 9 son The Walt Disney Company, NBC Universal, Warner Media, CN y TNT, 21 Century Fox, Disney, Discovery, Warner Bros. El 22 de octubre del 2017, Televisa informó que Emilio Azcárraga Gallín dejaría de ser el director general de la empresa. No obstante, en un comunicado, la empresa precisó que Azcárraga seguiría como presidente del Consejo de Administración y continuará al frente del desarrollo de la estrategia de largo plazo de la compañía, ocupando el cargo de presidente ejecutivo del Consejo de Administración. Asimismo, el señor Azcárraga continuará teniendo responsabilidad directa a la división del fútbol de Grupo Televisa, incluyendo el equipo América, así como la Fundación Televisa. Estos cambios entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2018. Aquí la historia de Emilio Azcárraga Gallín, un visionario que logró que Televisión de México, Televisión Mexicana, lograra ser lo que es hoy en día Televisa, una de las empresas más importantes de televisión y radio a nivel mundial. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tu negocio. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres.